Ministerio Vida Eterna presentan a esta hora el mensaje de la palabra de Dios. Hay comunión, contigo quiero hablar. Bienvenido a su programa Vida Eterna. Qué alegría que comparta con nosotros un estudio más de la palabra profética, de la palabra escatológica que Dios nos ha estado dando para compartirla en este programa, para que usted aprenda y para que usted también se prepare con lo que es la profecía de los últimos tiempos, porque de eso se trata, de compartir la profecía de los últimos tiempos y ver qué importante es para nuestros días, ¿verdad? Entonces, gracias al Señor porque nos permite. Ya terminamos la apertura del primer sello en el programa anterior, en el episodio anterior, y vimos que lo cerramos, si usted lo ve, el programa anterior, cerramos con los dos testigos. Nada más que quedé viendo una partecita que me faltó, y es la partida de ellos dos. Vimos en el programa anterior, usted lo puede revisar ahí nuevamente, quiénes son, que muy claro vimos que son Moisés y Elías, no hay otros dos. 450 años dijimos, antes de que naciera Jesucristo, estos dos olivos, estos dos ungidos ya estaban, según Zacarías capítulo 4, ya estaban delante de Dios. Y ahí usted lee en ese capítulo, que habla de aceite, de unción, de aceite de oro y todo, es que ellos vienen con la unción del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, vimos que son muy bien, y lo puede verificar usted en el programa anterior, en el último episodio, creo que fue el 10 anterior, que son Moisés y Elías, y vimos muy bien por qué son Moisés y Elías. Vimos las cosas que van a hacer ellos, la profecía de juicio que ellos van a hacer. Van a predicar no solamente en Israel, sino que van a predicar en toda la tierra. Van a decretar juicios, y dice que, por ejemplo, que en el tiempo de su profecía, que son 3 años y medio, o sea, 1260 días, dice la palabra, que son exactamente 3 años y medio. Ese tiempo no va a llover sobre la tierra, ¿verdad? Y vimos por qué es Elías, y por qué cuando Elías ejecutó esa palabra, vimos que las aguas se convertirán en sangre en el tiempo de la gran tribulación. Vimos porque que Moisés también lo ejecutó, y usted puede revisar bien el episodio anterior y verificarlo. Hablamos de que estos dos profetas, dos testigos, lo llama la palabra de Dios, porque ellos van a testiguar el poder de Dios hacia Israel y hacia el pueblo, hacia la tierra. Ellos van a aparecer en los primeros, o sea, la gran tribulación son 7 años, lo especificamos bien, y ellos aparecen en los primeros 3 años y medio. Dijimos algo muy importante, que muy probablemente nosotros, la iglesia gentil, tengamos la oportunidad de conocerlos. ¿Por qué? Porque ellos van a venir antes de que comience la gran tribulación. Ellos van a tener que empaparse de la aparición del nuevo orden mundial, van a tener que saber con quién van a pelear, van a tener que conocer tanto al presidente del nuevo orden mundial, que sería el anticristo, que sería las bestias, como lo hemos leído en los programas anteriores, y ellos van a conocer el ambiente en el que se van a desarrollar. Dijimos que muy probablemente van a vivir en el desierto, porque ya lo conocen, y que quizás por bendición de Dios nosotros los conozcamos. ¿Cuál profecía le hablé yo a usted anteriormente, mi querido amigo y hermano, que nos podría guiar a que tal vez nosotros los podamos conocer, porque ellos van a tener que estar antes de la gran tribulación? Eso permítame leérselo en Malaquías capítulo 4, Malaquías 4, verso 5, que dice: He aquí yo les envío el profeta Elías, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. ¿Cuál es este día grande y terrible? El tiempo de la gran tribulación,
de Mateo 24, 21, el tiempo de la gran calamidad e ira sobre el pueblo de Israel, de Lucas 21, 22 y 23, el tiempo de angustia del que habló el ángel Gabriel al profeta Daniel en Daniel 12.1 y Daniel 12.4, y la gran tribulación. Entonces es el gran día de la ira de Dios. Entonces dice que Elías vendrá, pero no vendrá solo, vendrá con su compañero Moisés. Y dice que vendrá antes del gran día de la ira. Eso es porque ellos van a aparecer antitos de que comience la gran tribulación. Y quizás los que estamos metidos en el estudio de la profecía, de la escatología, nos demos cuenta, los podamos ver, porque ellos vienen vestidos de silicio, que son piel de cuero, cinturones cinturones, se van a alimentar igual que como se alimentaba Elías y Juan el Bautista, que con miel silvestre, y tomaban de las aguas de los ríos y todo. Entonces, cuando ellos probablemente, tal vez aparezcan, nosotros lo podamos ver. Ellos aparecen un poquito antes de que la iglesia sea arrebatada. ¿Por qué? Por lo que le explico, que ellos tendrán que empaparse de cómo es el comienzo y el desarrollo del nuevo orden mundial, ¿verdad? Del que hemos hablado en los episodios anteriores, y que precisamente era el primer sello, ¿verdad? Pero vimos todo eso y vimos un poco del ministerio de ellos, pero no vimos la partida. Y hoy iniciamos el capítulo, el episodio 1 de la apertura del segundo sello, ¿verdad? Pero veamos la partida de ellos al cielo. Y eso está en Apocalipsis 11, verso 7, que dice: cuando hayan acabado el testimonio, o sea, exactamente a los 3 años y medio, los 3 primeros años y medio de la gran tribulación, dice, ya ellos terminarán el ministerio, su ministerio. Dice, cuando hayan acabado su ministerio. Dice, la bestia que sube del abismo, que dijimos que esta bestia que sube del abismo es la misma potestad que sube en Apocalipsis 13:1, que dice, y vi que salió del mar una bestia. Y entonces dijimos que en los programas anteriores que es la misma potestad de Apocalipsis 13:1. La bestia que sube del abismo los matará, dice, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ahí hasta ese momento, ella tiene, el anticristo tiene poder sobre ellos. Antes no los podían tocar. Los ejércitos que están a servicio del anticristo, los servidores, que le hemos hablado mucho de que toda esta gente del Estado Islámico, ISIS y toda esta gente de grupos terroristas van a estar al servicio del anticristo, la bestia, no los podían tocar, que más bien los juicios que decretaran contra ellos se les volvía al revés, ¿verdad? Se les venía hacia ellos. Entonces dice que los matará, y continúa diciendo, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, esto es en Jerusalén, y donde también nuestro Señor fue crucificado. Exactamente donde acostaron al Señor para crucificarlo, exactamente ahí mismo los van a poner a ellos dos muertos, después de que la bestia los mate, o sea, el anticristo, el presidente del nuevo orden mundial los mate. Los van a poner exactamente donde crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Que yo le hablé un poco de eso en el episodio anterior, que cuando en la transfiguración de Cristo aparecen Elías y Moisés con Cristo, cuando Cristo se transfigura digámoslo así, celestialmente. Y que yo les compartía que muy probablemente lo que los escatólogos piensan y han determinado prácticamente así, según la profecía, que Elías y Moisés estaban fortaleciendo al Señor, porque ya él venía camino hacia Jerusalén, a donde iba a ser crucificado. Y que ellos, Elías y Moisés le dijeron, Señor, tú vas a morir, donde tú vas a morir, nosotros también vamos a estar ahí muertos exactamente en el mismo lugar donde tú vas a morir, nuestro Señor. Ahí está.
te fortalecemos, ahí nos. Entonces ellos se identificaron con Cristo, ¿verdad? Entonces sigue diciendo la palabra. Y los de los pueblos, o sea, las naciones de la tierra, las tribus, toda lengua, dice, verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Van a montar una guardia alrededor de los 2 cadáveres de los 2 testigos, de los 2 profetas, de los 2 ungidos y los 2 olivos, que hablamos que es lo mismo. Van a montar una guardia alrededor, como de soldados de los cascos azules, muy probablemente, que es el ejército que va a estar al servicio del nuevo orden mundial, que es el ejército que no tiene bandera, que no tiene país, que ese ejército es el que va a estar al servicio, los cascos azules. Y van a montar una guardia y no van a permitir que los cristianos, digamos, o los servidores de estos 2 profetas, de Moisés y Elías, los toquen y los lleven a enterrar. No lo van a permitir. Ahí van a permanecer 3 días acostados. Le digo que en la misma parte donde murió Cristo, ahí van a estar ellos, ¿verdad? Y no permitirán que los toquen, dice, y ni que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra, que dijimos que en los 3 años y medio que ellos predicaron y profetizaron, no hubo agua, no llovió en la tierra, más bien las aguas se fueron secando y las que habían, Moisés las convirtió en sangre. Y ellos hicieron venir úlceras malignas sobre la tierra, sobre los hombres, sobre los moradores de Israel. Y hablamos de todas las cosas que ellos van a hacer en el episodio anterior, y que le digo que nuevamente usted lo puede revisar. Dice, los moradores de la tierra se enviarán regalos, dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios desde el cielo, ¿verdad? Y se levantaron sobre sus pies, o sea, ahí se enderezaron y se pusieron de pie, y cayó gran temor sobre los que los vieron, ¿verdad? Todo el pueblo de Israel. Y oyeron una voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube. Este fue el Espíritu Santo que los subió. Y sus enemigos los vieron, donde ellos iban subiendo hacia el cielo. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron el número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios. En este terremoto será destruido el tercer templo, el que el anticristo les va a construir al pueblo de Israel, a los judíos, cuando él aparezca, que yo les he dicho en los programas anteriores que donde está la mezquita, digamos, el de cúpula dorada, ahí es donde va el templo. Entonces eso va a ser demolido por orden del anticristo, y ahí él va a construir el tercer templo. En ese terremoto, porque ahí termina exactamente los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, en ese terremoto se cae el tercer templo. Va a ser el tercer templo, va a ser destruido ahí, que dice en 2 Tesalonicenses que él se sentará en el lugar santo, que yo les decía a ustedes que Dios no le permitirá sentarse en el lugar santísimo, aunque la gloria de Dios nunca va a estar ni al principio ni al final de ese tercer templo. Cuando vimos lo del milenio, que dimos una miradita así rápida, como dice uno, sobre el milenio, dijimos que no, yo no les mencioné algo, que Cristo va a reinar y va a haber un 4º templo, porque este tercer templo que les va a construir el anticristo a los judíos va a ser derribado en ese terremoto que va a haber cuando los 2 profetas de Dios suban al cielo. Entonces va a ser derribado ese tercer templo, y cuando venga el milenio, ya al final de los otros 3 años y medio de gran tribulación que todavía le siguen a la tierra e ir sobre el pueblo de Israel, cuando termine esos ya se completen los 7 años, entonces
ahí entramos al milenio, y esto lo vimos en el episodio tras anterior, y ahí se empezará a construir el cuarto templo que va a haber para el milenio, donde va a estar Cristo. Este cuarto templo, yo no les dije nada a ustedes en ese programa, pero está en el capítulo 40 al capítulo 45 de Ezequiel. Cómo va a ser, cuánto va a medir, cómo van a ser las divisiones. O sea, ahí está muy, muy especificado. Si usted quiere saber sobre este cuarto templo, léase Ezequiel capítulo 40 y al 45. Yo no les mencioné eso porque es muy extenso. Yo hacía más extenso la miradita que le dimos al milenio, ¿verdad? Que vimos bastantes cosas de cómo va a ser el milenio, cuándo comienza, qué habrá. Dijimos que habrá una gran cena de parte de Dios a las naciones, de vinos, de manjares, y así Dios les irá haciendo fiesta de bienvenida. Ahí vamos a reinar nosotros, y bueno, si quiere ver más y saber más, vea el programa tras anterior, ¿verdad? Entonces, este tercer templo es derribado en ese terremoto de la resurrección de los dos profetas. ¿A dónde está profetizado eso? En el capítulo 8 del libro de Daniel, en el verso 11, dice: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién? El anticristo, la bestia. Y el príncipe de los ejércitos dijimos que es el arcángel Miguel, ¿verdad? Habíamos hablado sobre eso. Se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos de Dios, ¿verdad? Y por él fue quitado el continuo sacrificio. O sea, por la bestia fue quitado el continuo sacrificio. Y porque él, desde el momento que les construye el tercer templo, que yo les dije a ustedes, que ustedes se pueden meter en las redes sociales y ver, que se llama el Instituto del Tercer Templo, así lo puso el gobierno de Israel, y que ya está todo preparado. Entonces, los judíos van a empezar a sacrificar otra vez por la expiación de los pecados, que por eso, es que por eso la palabra es tan profunda, porque hablamos de que del año 70 hacia acá, Dios, el mismo Señor, les destruyó el templo que había en Jerusalén, y vimos dónde estaba profetizado, y que de ahí en adelante Dios no les permitió, y hasta puso en el corazón de los musulmanes construir la mezquita donde iría el templo hoy en día, para que ellos no construyeran este tercer templo, porque no tiene sentido para Dios que Israel vuelva a hacer sacrificios si ya Cristo, su Hijo, fue el máximo sacrificio por la expiación de pecados. Entonces, por eso ahí este contraste. Entonces, dice que por él será cortado el continuo sacrificio, y en lugar de su santuario, que eso usted lo puede leer en Daniel, en 2 Tesalonicenses del capítulo 2, del verso 13 en adelante, que habla que se sentará en el templo de Dios como Dios, el anticristo, y en Mateo 24, 15, habla de la abominación desoladora, que es de esto mismo. Entonces dice: y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario, o sea, el lugar santo, del que habla Mateo 24, 15, dice, será echado por tierra. O sea, será derribado, porque él estaba se metió en el santuario y en el lugar santo, como Dios, dice 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2 y versos del 13 en adelante, y usted lo puede leer ahí hasta el verso 12. Entonces, aquí está profetizado que en este terremoto de Apocalipsis 11, verso 8, 9 y hasta el 13, está la destrucción de este templo. Entonces, en este terremoto está la destrucción de este templo. Y dice que subieron los pueblos lo vieron, que subieron al cielo, y de ahí los tomó una nube y los llevó. Aquí en el 13 habla de este gran terremoto, y dice que murieron 7,000 hombres de Israel en ese momento. Entonces, esta es la partida de los dos testigos, los dos profetas que vimos en el programa el anterior, más bien, en el episodio anterior, y que usted lo puede ver y
puede ver las cosas hermosas y preciosas que hablamos, ¿verdad? Y que todo lo que nosotros hablamos aquí está respaldado por la palabra, por la profecía. Le estoy diciendo que en este terremoto de Apocalipsis 11, del verso 8 en adelante, del verso 7 en adelante, que es la muerte de los dos testigos, está respaldado por Daniel en el capítulo 8, verso 11. Es lo mismo que sucede en ese momento. Entonces, recuerde que ya en el capítulo 12, Miguel pelea con el ejército del dragón y sus ángeles. Y dice Miguel, pelea el príncipe, pelea con sus ángeles y contra el dragón y sus ángeles. Entonces, por eso dice la palabra ahí, que se levantará contra el príncipe de los ejércitos. Y la palabra es muy, muy clara. Y todo lo que nosotros hablamos aquí no es que se nos ocurre ni nada, sino que ya está escrito por la palabra de Dios. Y aquí cerramos la partida, la aparición, y que le vuelvo a decir lo que le dije al principio, que si nos pellizcamos, muy probablemente veamos a Moisés y a Elías. Yo digo, qué increíble ver a Moisés y Elías, aunque los vamos a conocer en el cielo, pero verlos aquí en la tierra aparecer. O sea, realmente solo los que estamos metidos en la palabra profética sabemos que van a ser Moisés y Elías, y por eso yo lo invito a que vea el programa anterior, porque allí lo especificamos muy bien, cuándo aparecen, cuánto dura su ministerio, cómo vestirán, dónde vivirán. Yo les digo que van a vivir en el desierto, de ahí se van a mover a Israel y a la tierra, hacia el resto de la tierra. ¿Qué van a hacer? ¿Contra quién van a tener? Dijimos, van a tener una lucha, una batalla férrea de tú a tú con las dos bestias, principalmente con el falso profeta. Recordemos que Elías hace descender fuego del cielo. Aquí lo dice en el capítulo 11 del verso 13 en adelante, y usted lo puede leer. Y el falso profeta también dice que hará que descienda fuego. Eso está en Apocalipsis 13 del verso 11 en adelante. Dice que hará que descienda fuego. ¿Para qué? Para contrarrestar el poder de los dos testigos que van a hacer que descienda fuego. Así de clara y de poderosa es la palabra de Dios. Por eso yo la amo y por eso yo estoy metido siempre en la palabra profética. Ok, cerramos el episodio número 10 del programa anterior. Hoy iniciamos con la salida del segundo sello, la apertura del segundo sello, ¿verdad? Se rompe el lacito y se extiende y se abre el segundo sello. Y sobre esto yo quiero iniciar haciendo una pregunta para iniciar la apertura del segundo sello. ¿Viene una tercera guerra mundial en un futuro cercano o lejano? Ya vimos que vino una primera y una segunda, que fueron más europeas y de conquista de una nación a otra que mundial. De hecho, en Costa Rica y en otros países, yo creo que la gente ni cuenta se daba, porque llegaba muy poco allá por el año 45, que es la 35, que creo que es la primera, y en el 40 y algo la segunda, si no me equivoco. Entonces, no fueron mundiales, pero se le llaman Primera y Segunda Guerra Mundial. Viene una tercera, está cerca, está de camino, va a llegar algún momento cuando las potencias del mundo, por decirle algo, Estados Unidos, Rusia, China, Corea, donde está este gordito que no lo pueden ni volver a ver, no lo pueden ni saludar porque los manda a matar al que le falta el respeto. En este Corea, que esta es Corea comunista, en esta Corea hay dos estatuas, la de él, la del presidente de Corea en estos momentos, y la del papá. Y la gente solo lo puede adorar y pueden orar y adorar y reconocer a esas estatuas. Dios guarde ahí el cristianismo, ahí no se puede, ahí matan a las personas si siguen al cristianismo. Entonces, Alemania, bueno, le puedo hablar de los países árabes, de toda la tierra,
dice en la nota que yo apunté para compartir con ustedes, cuando estas naciones utilizarán todo el arsenal atómico, químico, nuclear y de otros poderosísimos elementos que tienen listo y reservado y guardado por años, que lo tienen almacenado, los misiles que tienen, hemos visto los desfiles de Rusia con tanques, con misiles sobre carros especiales y todo eso está guardado, todo eso está almacenado, usted puede investigar. Que yo les he dicho a ustedes que uno de los ejércitos más poderosos de la tierra es el ejército de Israel, que nadie se le mete a Israel, porque Israel en 2 momentos desaparece, una nación completa, la que sea. Y si es así, si viene esa tercera guerra mundial, ¿qué tan cercana está? ¿Qué tan camino está? ¿Y cuándo sería? Ya que, digamos, ¿qué dice la palabra profética sobre esto? Ya que la palabra en las Sagradas Escrituras nos muestran lo que va a suceder en el futuro de la tierra y de la humanidad, ¿verdad? Pues sí, está escrito en Mateo 24, verso 7, que dice: y se levantará entonces nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y pestes. También en Isaías capítulo 13, verso 5 dice: porque vienen de muy lejos, de los cielos, Jehová y sus instrumentos de la ira para destruir la tierra. Hablando esta cita bíblica y léalo usted, Apocalipsis 13, verso 5, para no buscárselo yo aquí, no leérselo, se lo resumí así, que esto habla de esa tercera guerra mundial. Entonces, esta tercera guerra mundial está escrita en Mateo 24, verso 7 en adelante, Isaías 13, verso 5, y pero ¿cuándo se va a desatar esta tercera guerra mundial? ¿Cuándo será que se reviente, por decirlo así? Porque la gente dice, va a reventar una tercera guerra mundial. La gente habla de una tercera guerra mundial. ¿Cuándo será que aparezca? Y eso está en las Sagradas Escrituras, en la apertura del segundo sello que iniciamos hoy, en el segundo sello, el tercero y el cuarto, porque vienen estos 3 sellos son abiertos seguidos, porque es un combo de guerra mundial con muerte y con hambre, todo por consecuencia de la tercera guerra mundial. Entonces, ¿qué dice la palabra en Apocalipsis capítulo 6, del verso 4 en adelante, para que comencemos para ajustar, a exponer esta palabra profética? Y salió otro caballo bermejo, que es el de la guerra, y al que lo montaba, que es una potestad de las tinieblas, le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Oiga, a este jinete del caballo bermejo, que es una potestad de las tinieblas, el que lo monta, le fue dado de quitar de la tierra la paz. Dice: y que se matasen los hombres unos a otros, cumpliéndose Mateo 24, verso 7, que dice: y se levantará entonces nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y pestes. A consecuencias, estas hambres, estas pestes de esta tercera guerra mundial, que le digo que la apertura, digamos, del sello es el 2, el 3 y el 4, de los 3, sellos, porque vienen la tercera guerra mundial, que es el del caballo el rojo, bermejo, y es el caballo, es la potestad que viene atrás de la guerra. Entonces, esta potestad que viene en el caballo bermejo es el que va a quitar de la tierra la paz, para que los hombres se maten unos a otros.
cumpliéndose como le repito, lo de Mateo 24, verso 7, que dice: entonces se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ahí sí se va a levantar este coreano en contra de Estados Unidos en contra de China, China en contra de Rusia, o sea, todos unos contra otros, y se van a bombardear. Inmediatamente que sale es la apertura de este sello, salen el sello 3 y el sello 4, se abren inmediatamente porque es un combo. Vimos que Mateo 24 dice, verso 7 dice: se levantará nación contra reino, y nación contra nación, y reino contra reino, esto en la tercera guerra mundial. Dice: y habrá pestes y habrá hambres. Entonces, los dos jinetes que continúan son el hambre y la muerte, ¿verdad? La muerte. Entonces, y ahí viene también, bueno, todo el combo de cosas con las pestes y todo. Entonces dice, vuelvo a leer: y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba, la potestad de las tinieblas, que va a quitar la paz. No es un ángel de Dios, porque hay muerte de por medio, es para que se maten los hombres unos a otros. Entonces por eso lo siguen el espíritu de la muerte y el espíritu del hambre. Entonces dice: y que se matasen unos a otros, Mateo 24, 7. Y se le dio una gran espada en la profecía es guerra. Y digamos, espada en la profecía es guerra, pero gran espada sería la tercera guerra porque es mundial. Entonces, aquí se desata la tercera guerra mundial. Y dice: cuando abrió el tercer sello, que es el otro jinete, dice: vi al tercer viente que decía: ven y mira, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Este es la potestad que viene con el hambre sobre la tierra. Imagínense ustedes, por los bombardeos de nación contra nación y reino contra reino, los supermercados van a ser destruidos, los siembros, los cultivos van a desaparecer, las aguas van a ir desapareciendo también. Además de que vimos que los dos profetas en el tiempo de su ministerio, ¿verdad?, Moisés y Elías, van a quitar el agua durante 3 años y medio, o sea, los 3 años y medio que ellos predican, y no va a haber agua sobre la tierra. Entonces, este caballo negro es la potestad del hambre, ¿verdad? Este es el hambre sobre la tierra a consecuencia de la tercera guerra mundial. Dice, y cuando abrió el cuarto sello, ese era el tercero, oía la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira, y he aquí un caballo amarillo, este es el de la muerte. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. El Hades, yo les compartía en muchos programas atrás, hace por lo menos unos meses, que el Hades es un espíritu. Se le llama infierno en las escrituras, también se le llama Seol, pero el Hades es un espíritu que camina de la mano con la muerte. Entonces, ¿quién nos confirma a nosotros que el Hades es un espíritu? Cuando en Apocalipsis 20 la muerte y el Hades son lanzados al lago de fuego. Ahí ya desaparecen la muerte, y el Hades es el administrador del infierno. Es como el segundo después de la muerte. Por eso en Apocalipsis 1, Apocalipsis capítulo 1, creo que es el verso 6 o 7, 6, dice, dice Jesús comenzando en Apocalipsis 1, dice: yo soy, dice, y tengo las llaves que le quité cuando él venció en la cruz del Calvario, dice, del Hades y de la muerte, del Hades y de la muerte. Entonces, de ellos dos. Por eso es que aquí también van juntitos, porque ellos trabajan juntos. La muerte le lleva al Hades los muertos, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces dice que el Hades le seguía atrás para llevarlos al infierno, obviamente. Entonces, y dice, y le fue dada a ellos una potestad de que tuvieran acceso a la cuarta parte de la tierra para matarlos con la espada, que es la tercera guerra mundial. Dice, con el hambre, que por eso el caballo negro, y
con mortandad y con las fieras del campo. Las fieras del campo por el hambre se van a volver en contra de los hombres. Entonces, esta apertura del segundo sello, el tercero y el cuarto, es la tercera guerra mundial. Viene con el hambre, viene con la muerte, y aquí es donde se cumple, como le digo, Mateo 24, versos 1, verso 7, ¿verdad? Entonces, es muy claro, las escrituras son muy claras, y ya esto está profetizado desde el Antiguo Testamento. Hay varias citas que yo le podría compartir, pero solo le voy a compartir 3 hoy, de respaldo a esta tercera guerra mundial. ¿Por qué le digo esto? Porque predicadores muy reconocidos como nuestro hermano Armando Alducin, al que yo admiro y respeto, y wow, qué palabra le da Dios a él, y ahí sí, sus vistas en los programas de él son de 1.700.000, o sea, de muchísimos. Él dice que la tercera guerra mundial, y otros predicadores muy reconocidos también, es la batalla de Armagedón. Cuando en la segunda venida de Cristo, de la que hemos hablado, Cristo, antes de ir al Monte de los Olivos con la iglesia y los ángeles a poner los pies sobre el Monte de los Olivos para que se parta en dos, que lo leímos en Zacarías capítulo 14, versos del 3 en adelante, 4, va al valle del Armagedón y dice que con una espada de su boca, que es su palabra de poder, destruirá a las naciones. Estas naciones fueron convocadas por 3 espíritus inmundos. Eso está en Apocalipsis capítulo 16, en el capítulo 16, creo que del verso 13 en adelante, que dice que de la boca del dragón, que es Satanás, del anticristo, de la bestia, que es el anticristo, y del falso profeta, que es el líder religioso del nuevo orden mundial, que va a aparecer pronto, o ya está de camino. Dice que salieron 3 espíritus a manera de rana y fueron a los reyes de la tierra para reunirlos y engañarlos, ¿verdad? Yo les decía a ustedes en qué forma los va a engañar en los programas anteriores, para reunirlos a la batalla el día de Armagedón, que lo que le van a decir a estos espíritus es que se acuerden que hacía 7 años atrás, porque eso será para el último día de los 7 años de gran tribulación, del que hemos hablado bastante, que recuerden que al principio de los 7 años, los extraterrestres, los alienígenas vinieron y raptaron miles de la tierra, sobre la tierra. Esto hablando del arrebatamiento que va a ser Dios de la iglesia gentil, y que eso lo vamos a volver a ver donde dice la palabra de Dios y por qué está tan claro como el agua, que la iglesia de Cristo no va a pasar por medio, o no va a estar en medio de esta gran tribulación. Y le voy a compartir unos pasajes bíblicos que cuando usted los escuche va a decir, wow, cierto, es que es tan clara la palabra, porque hemos hablado de 3 posiciones, ¿verdad? Pero entonces va a decir que hace 7 años los extraterrestres vinieron y se llevaron a millones de la tierra, que es cuando Cristo venga hasta las nubes y arrebate en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, 1 Corintios 15, 51, 52, Salmos 50, verso 5, que lo hemos compartido, Isaías 60, verso 1, levántate y resplandece, Isaías 26, verso 20, 1 Corintios 51 y verso 15, 51 y 52, y le puedo hablar de Isaías 63, verso 4, y otras citas que no se las puedo mencionar ahorita, pero que ahí están, y otras más que a usted lo va a sorprender. Entonces, ese arrebatamiento, van a decir ellos que fueron los extraterrestres los que se los llevaron, y que nuevamente vienen, pero esta vez ya no a arrebatar a gente y llevársela, sino vienen a destruir la tierra. Es lo que los gobiernos de la tierra no saben, que cuando las bestias los reúnan en el valle del Armagedón, el valle de Josafat, el valle de Megiddo, ellos van a luchar contra Jesucristo. Cuando Jesucristo venga
en la segunda venida, al final de los 7 años, que vimos que increíblemente Dios va a apagar las estrellas y el sol, y que eso está en Joel, que dice que las estrellas retraerán la luz, o sea, si dar es alumbrar, pero retraer es echar para atrás. Entonces, eso está en Joel, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, que las estrellas retraerán, porque ahí mismo habla de que las naciones irán al valle de Josafat, ahí mismo, en Joel 3. Entonces, y la segunda venida de Cristo, nosotros, la iglesia, resplandeceremos. Por eso es que eso está en el capítulo 19, en el verso del 14 en adelante, la segunda venida de Cristo, que lo culmina en Zacarías 14 del verso 13 en adelante, y que dijimos que se nos dieron en el verso 7 y 8, se nos dieron vestiduras resplandecientes, que a los ángeles se le dieron vestiduras resplandecientes, que Apocalipsis capítulo 1 dice que Cristo resplandecerá como el sol, y en la transformación de transfiguración de Cristo, en el capítulo 17 de Mateo, dice que Cristo se resplandeció como el sol, como al mediodía. Entonces, porque en ese día que Dios va a apagar las estrellas y el sol y todo, nosotros vamos a resplandecer, y eso lo compartimos en el programa anterior, ¿verdad? Hace como 3 episodios atrás, que usted lo puede revisar. Entonces, ahí la mentira será que vienen los extraterrestres, pero no son los extraterrestres, sino que será Jesucristo en caballos blancos, nosotros con los ejércitos, que ejércitos habla de grupos, 2 grupos mínimo, ejércitos de ángeles y ejércitos de la iglesia de Cristo, que se lo dije, que lo confirma Zacarías capítulo 14 del verso 3 y en adelante, ¿verdad? Que dice que Cristo vendrá con sus santos, o sea que Jehová vendrá con sus santos y pondrá sus pies en el monte de los olivos y se partirá en 2, que se hará un gran valle, y que para que se posen los caballos con la iglesia. Ahí entramos al milenio del que hablamos en el programa anterior. Entonces, esa será la gran mentira, la gran mentira que se le va a decir a los hombres que ¿cómo se llama? Que eso va a ser la destrucción de de los extraterrestres a la tierra, que por eso ellos se unirán e irán a pelear, pero ahí no hay ninguna tercera guerra mundial. Una guerra mundial es lo que dice Mateo 24, verso 7, y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Eso sí será mundial, destrucción de unos a otros. Ahí los ejércitos van como hermanos, abrazados, van a todos unidos a luchar contra Jesucristo. Eso no tiene nada de tercera guerra mundial. Entonces, esa será la gran mentira. Ahora, en Jeremías, capítulo 25, versos 31 y 32, está profetizado de esta tercera guerra mundial de Apocalipsis, de Apocalipsis 6, del segundo, tercero y cuarto sellos, de Mateo 24, verso 7, dice: llegará el estruendo por los bombardeos, hasta el fin de la tierra, o sea, de un lugar a otro, dice, llegará el estruendo, porque Jehová tiene juicio contra todas las naciones, Él es el juez de toda carne, entregará a los impíos a espada, esto es guerra, y dijimos que en Apocalipsis dice, se le dio una gran espada, o sea, la tercera guerra mundial. Dice y entregará a los impíos a la espada, y dice Jehová, así ha dicho Dios de los ejércitos, he aquí que él mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Dice, y yacerán los muertos, por causa de que Dios lo declaró, en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. Eso nunca sucedió proféticamente, porque eso sucederá en una tercera guerra mundial. Le dije que la primera y la segunda son más que todo, eran más que todo europeas y de conquista, ¿verdad? Entonces, por eso dice, yacerán los muertos que Dios decretó la espada sobre las naciones, de un extremo
de la tierra hasta el otro extremo. Dice, ya no se endecharán, o sea, ya no se les harán velorios, por decirlo así, y ni se recogerán, ni se enterrados. ¿Por qué? Porque van a ser tantos los muertos a causa de esta tercera guerra mundial sobre la faz de la tierra. Vimos que de un extremo al otro, que los muertos quedarán tirados por todo lado, ¿verdad? Dice, y como estiércol, o sea, desbaratados, quedarán sobre la faz de la tierra. Y yo digo, Señor, qué palabra más poderosa. ¿Cómo va esta profecía de Jeremías 25, 31 y 32 de la mano con la apertura de Apocalipsis 6, la apertura del segundo, tercero y cuarto sello? Ahora, en Isaías, vea que dice, llegará el estruendo. Ya le voy a leer lo que dice Pedro de esta tercera guerra mundial, porque Pedro también la vio en visión. Pero dice en Isaías también habla de esta tercera guerra. En el capítulo 34, versos 2 y 3, dice, porque Jehová está irado contra todas las naciones, lo mismo que dijo en Jeremías, e indignado contra todos los ejércitos de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero, confirmando, los muertos yacerán de un extremo de la tierra al otro. Y los muertos de ellas serán arrojados, de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. O sea, dice, de sus cadáveres se levantará hedor, de los cadáveres que en Jeremías quedan tirados de un extremo de la tierra al otro. Eso está en Apocalipsis capítulo 6 en el verso 8. Dice, mire aquí el caballo amarillo que es la muerte, ¿verdad? Dice, y el que lo montaba tenía hambre por muerte y el Hades lo seguía atrás. Y le fue dada sobre la cuarta parte de la tierra potestad a ellos para matarla. O sea, que si a ese momento hay, por decir algo, 6.000 millones, digamos, de personas, la cuarta parte serán 2.000 millones que serán muertos a causa de esta tercera guerra mundial, por el hambre, por la muerte, por las epidemias, por lo que acabamos de leer en Isaías, la pudrición de los cadáveres. Dice, y se levantará mortandad, se levantará hambre, que es el caballo negro, y mortandad, confirmando lo que dice aquí en Isaías capítulo 34, versos 2 y 3. Les repito lo que dice el verso 3. Y los muertos serán arrojados y de sus cadáveres se levantará hedor, pudrición, millones de moscas sobre los cuerpos muertos se levantarán y contagiarán a otras personas, y las personas se morirán por epidemias de este hedor, de esta podredumbre, no solamente de personas muertas, sino de animales muertos también por todo el mundo a causa de la tercera guerra mundial. Entonces, ahora le comparto lo que dice el apóstol Pedro sobre la tercera guerra mundial. En la segunda carta, el capítulo 3, verso 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Aquí ya se habría dado el arrebatamiento antes de lo que está diciendo Pedro. Dice, y pasará con grande estruendo, lo mismo que acabamos de leer en Jeremías, que Jeremías 25, verso 31 dice, llegará el estruendo, dice, hasta el fin. O sea, de principio a fin llegará el estruendo. Pedro dice en el verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ya el arrebatamiento se habrá dado de la iglesia gentil. Dice, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, confirmando Apocalipsis 6, del 4 en adelante, Jeremías 25 y versos 31 al 33 y Isaías el 34 que vimos en el verso 2 y 3. Con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos. ¿Qué ha visto usted cuando hay una guerra mundial, por lo menos en película o en los reportajes de la historia que hemos visto, cómo los edificios quedan ardiendo?
por los bombardeos. Eso es lo que está diciendo Pedro aquí. Y los elementos ardiendo serán desechos, los elementos de la tierra, todo lo que está pasando. Serán desechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Esto a causa de los bombardeos, como le vuelvo a decir. Dice, aquí Pedro nos hace una advertencia a la iglesia gentil. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, o sea, las de la tierra, ¿cómo no debemos nosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir? Nos dice Pedro, ¿para qué? ¿Para qué? En el verso, al principio del verso 10 dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche para ser arrebatados ahí, antes de que venga el estruendo de la tercera guerra mundial. Dice, dice, y piadosa manera de vivir. ¿Cómo no vamos a andar nosotros? Dice Pedro, ¿cómo? Cabezones. Pedro nos advierte y nos señala y nos dice, Pedro escribe ahí para nosotros, porque estos serán nuestros tiempos o de aquí en adelante. Dice, pero... dice el verso 12, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. ¿Cuál es la venida del día de Dios? La gran tribulación, los 7 años de gran tribulación. El tiempo del día de la ira de Dios. ¿Cómo sabemos nosotros que la gran tribulación y el gran día de la ira de Dios es lo mismo? Por lo que dice Apocalipsis, se lo leí en el capítulo 6, versos 16 y 17, que dicen... Y decían a los montes, ¿quiénes? La gente, los moradores de la tierra, caigan sobre nosotros las peñas. Dice, caigan sobre nosotros y escóndanos del trono de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, o sea, del Padre y del Hijo. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Hablando Apocalipsis 6, versos 16 y 17 de la gran tribulación. De Mateo 24, 21 y lo que hemos dicho en los programas anteriores. Entonces, dice Pedro en el capítulo 12, se lo repito, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose, aquí sucede algo. Dice, en los cuales los cielos encendiéndose es cuando se quema la capa de ozono. Porque en Apocalipsis dice que el sol quemará a los hombres. Entonces, a través de estos bombardeos, se enciende la capa de ozono, que es lo que dice Pedro aquí en el verso 12, y los rayos ultravioletas del sol van a pasar ya directos, perpendicularmente, por decirlo así, sobre los hombres de la tierra, y quemarán a los hombres. Y peor que no hay agua. Wow, digo yo, Señor, qué terrorífico, Padre. Por eso nosotros, la iglesia gentil, tenemos que esperar el arrebatamiento del Señor. Dice Pablo, amando la venida del Señor. Yo no sé si usted espera la venida de Dios, el arrebatamiento, pero tiene que prepararse, porque si no, todas estas cosas que vienen sobre la tierra van a ser terribles a través de esta gran tribulación. Vimos y hablamos en 10 episodios de lo que será la apertura del primer sello, que será la aparición del nuevo orden mundial. Vimos que la mascarilla es profética, que la pistolita es profética. Ya quieren obligar a la gente a que no entre a ninguna parte si no tiene un código QR, algo así, para que la gente, pero todo esto es profético. Aún así, esta no es la marca de la bestia. Sin embargo, sí es profético de que un día, cuando venga el nuevo orden mundial, habrá una marca, un nombre y un número que se le pondrá a los hombres en la mano derecha o en la frente. Por eso están acostumbrando desde ahora el nuevo orden mundial con esta pandemia, porque para eso es, para reducir la población de gente y que el nuevo orden mundial tenga más acceso. Por eso de ahí le repito que todo esto es profético. Le mencioné lo que dice Job en el capítulo 24, verso 1, de los tiempos en los que estamos nosotros, que dice, puesto que no son ocultos los tiempos ante el Todopoderoso, o sea que todos los tiempos están revelados ante él. Dice, ¿por qué los que le conocen, dice, no ven sus días? ¿Cuáles días? Los días de nosotros, en los que estamos, los cristianos de la iglesia gentil, que estamos en los últimos días. Entonces, todo esto es preparación de lo que le estoy hablando para la aparición del nuevo orden mundial que viene, como se lo he dicho varias veces en varios episodios,
con un líder mundial que se llamará Anticristo y un profeta, falso profeta, que hará una nueva religión mundial. Ya están trabajando sobre eso y el próximo estudio que les vamos a compartir, vamos a ver que esta nueva religión mundial ya tiene nombre, ya tiene sede, ya hay 3 religiones unidas, hasta por escrito, que son el judaísmo, valga la redundancia, el pueblo de Israel, el Islam y el cristianismo, pero en este caso el que lo apadrina es el Papa Francisco, o sea, el catolicismo. Estas 3 religiones mundiales están trabajando a favor de esta nueva religión mundial que estará a cargo del falso profeta. Entonces, todo esto es preparación para la aparición del nuevo orden mundial, y que usted y yo tenemos que apercibirnos lo que dijo Pedro: como ustedes no van a ver los tiempos, dice, apercíbanse. Entonces, yo quiero invitarle en este momento a que haga una oración. Yo quiero que esta palabra de profecía le llegue a su corazón y usted diga: wow, Dios, ayúdame, yo no quiero pasar por esta tercera guerra mundial, yo no quiero ver la aparición del anticristo, yo no quiero... ya como le dije hace unos momentos, el instituto del tercer templo está listo para la construcción del tercer templo, solo que cuando aparezca el anticristo se los va a construir. Entonces, le invito para que en estos momentos usted diga conmigo: Señor, yo no quiero ser fanático ni religioso, pero sí quiero amarte como el Dios creador, como el Señor de los cielos, el Padre, el Dios todopoderoso que dio a su Hijo, y que por medio del sacrificio, de la entrega de su sangre y su muerte y resurrección, me perdone los pecados. Yo te confieso mis pecados y te digo: Señor, solo no puedo, soy débil, tengo muchas tentaciones que me dominan, mi concupiscencia es una lucha en mí, pero ayúdame. Si tú me ayudas, yo te prometo, Señor, esforzarme. Así que esfuércese y hágase parte de la iglesia que ama la venida del Señor, y no se pierda el próximo episodio porque va a estar muy, muy bueno. Que Dios le bendiga mucho. Gracias.